¿Tienes piedras en la vesícula o conoces a alguien que tiene piedras en la vesícula y no sabes si operarte? En este video te voy a ayudar a responder esa pregunta. Las piedras en la vesícula es una patología común en nuestro medio. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores. Es una enfermedad más frecuente en mujeres que hombres, porque el factor de las hormonas femeninas juegan un papel importantísimo en la formación de las piedras de la vesícula. Pero antes de todo esto tenemos que conocer y tenemos que saber por qué se forman las piedras. Y tenemos que partir de que la bilis está compuesta principalmente por 3 sustancias. De tal forma que hace muchos años unos médicos, Admiral se llamaba uno y Small se llamaba el otro, conformaron una figurita que se llama un triángulo, el triángulo de Admiral Small, en donde conectan los 3 componentes de la bilis, que principalmente son sales biliares, seguido de lecitina y al final el colesterol. Estos 3 componentes tienen que estar perfectamente equilibrados, cada uno en la cantidad suficiente y no más de lo que habitualmente debe tener, porque si existe más de algo, empieza a pasar lo del experimento de cuando íbamos a la escuela, de que el vaso de agua le empiezas a echar azúcar y lo empiezas a disolver. ¿Y qué pasa? Pues se empieza a disolver, se mezcla muy bien el azúcar en el agua, pero conforme le vas echando más cucharadas de azúcar al agua, vemos que al fondo del vaso empieza a formarse, a precipitarse el azúcar, porque hay más de lo que es capaz de disolver el agua. Algo similar sucede con la vesícula. Si uno de estos componentes está en mayor cantidad, sucede esto principalmente con el colesterol. De ahí que lo más frecuente es que las piedras sean de colesterol. Entonces, todo aquello que haga que exista más colesterol en la bilis me va a producir que esta bilis se pueda precipitar y empezarse esta cadenita de la formación de piedras. Y de ahí las piedras pueden ser chiquitas, grandotas, puede ser una sola grandota, una medianita, o muchas muy chiquititas, milimétricas, o algo que le llamamos lodo o barro biliar, que para fines prácticos es lo mismo, significa que los componentes de la bilis están alterados, que la vesícula ya no está funcionando adecuadamente, que ya es una vesícula enferma, lastimada, y entonces algo tenemos que hacer. ¿En qué condiciones voy a incrementar la cantidad de colesterol que está en mi bilis? Pues hay algunas circunstancias en donde se favorece que el colesterol se incremente en la bilis. Una de ellas es la cuestión hormonal femenina. Los estrógenos sí tienen un beneficio excelente en la protección de infartos y problemas cardiovasculares para las mujeres, pero les ocasionan otras situaciones como la facilidad de que formen piedras en la vesícula porque incrementa esta cantidad de colesterol que se moviliza hacia la bilis y se precipitan en la vesícula. La otra causa es el embarazo, propiamente por el incremento de las hormonas que se presentan durante el periodo de gestación, y es cuando hay mujeres embarazadas que no sabían que tenían algún problema en la vesícula hasta que durante ese periodo del embarazo viene el dolor, viene la molestia y sorpresa. El ultrasonido nos dice que la vesícula está inflamada porque hay piedras que están ocasionando esta patología. Entonces hay que considerar mucho eso. Otra causa es el estar tomando medicamentos para controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Estos medicamentos favorecen que disminuyan los niveles en la sangre y el cuerpo los tiene que eliminar de alguna manera. Y la forma natural de eliminarlo es a través de la bilis, por el hígado, por la bilis, y pues viene hacia la vesícula. Entonces, incrementan los niveles de colesterol en la bilis de la vesícula. Otra causa es estar bajando de peso de manera muy rápida. Aquellos pacientes que operamos para un bypass gástrico por obesidad o una manga gástrica que empiezan a experimentar una pérdida de peso rápida, acelerada, toda esa grasa que se está metabolizando, que el cuerpo está eliminando, la va destruyendo y entonces se transforma en colesterol y regresamos al mismo caminito de que se elimina por la bilis a través del hígado. Entonces se incrementan los niveles de colesterol en la bilis hacia la vesícula
se pueden precipitar y formar cálculos de colesterol. Y así existen otras causas como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, problemas metabólicos. Entonces, todo esto es muy común en nuestro medio, es muy común en México, es muy común que nosotros tengamos pacientes con sobrepeso, con obesidad, diabéticos, mujeres embarazadas, en edad fértil alrededor de los 40 años, y es por eso que la estadística dice que la colecistectomía, que es la cirugía para la vesícula, es una de las cirugías que se realizan con mayor frecuencia en el mundo. En México, al menos datos que nos dice el Seguro Social, es que es la cirugía correspondiente al área de cirugía general, cirugía gastrointestinal, es la cirugía que con mayor frecuencia se realiza en nuestro país. Entonces es algo muy común en nuestro medio. Hay pacientes que empiezan con molestias abdominales, con dolores y el dolor clásico que le llamamos de la vesícula, que es un dolor que da abajo de la costilla del lado derecho, que puede estar relacionado con algunos alimentos, principalmente grasas, como el huevo, el aguacate, la carne de puerco, la leche y todos sus derivados, la mantequilla, la crema, la nata, todo esto que tiene mucha grasa exige a la vesícula. Entonces, viene el dolor cuando se come esto. Esto es el dolor clásico de una patología de la vesícula, de una enfermedad de la vesícula. Pero hay otros pacientes que se hacen un ultrasonido de manera a un chequeo, un check-up, y dicen, pues hoy me quiero hacer un ultrasonido para ver cómo estoy, y sorpresa, aparecen las piedras en la vesícula. Y hay pacientes que pueden decir, nunca he tenido molestias, o sea, si no me hago el ultrasonido ni cuenta me doy que tengo las piedras. Pero hay pacientes que haciendo memoria pueden decir, a lo mejor he tenido gastritis, colitis y me he tratado desde hace mucho tiempo con colitis y con gastritis y no mejoran la sintomatología o es momentáneo, pero ahí está, ojo, porque entonces esa es la manera en la que el cuerpo nos está dando señales de que algo en el sistema digestivo ya no está bien. Y si encontramos que la vesícula tiene algún problema, es altamente probable que estos síntomas sean de la vesícula y no sean los síntomas clásicos, porque pues tenemos que tener en cuenta que cada paciente es diferente y que cada paciente expresa su sintomatología de manera muy particular. Ahora, ¿me tengo que operar de la vesícula? Antes de responderte esta pregunta, déjame contarte el otro lado de la historia. ¿Qué pasa si no me opero de la vesícula? Hay algunos pacientes, son pocos en realidad, que llegan a fallecer de alguna causa, muerte natural o por alguna otra situación, que se tienen que someterse a una autopsia y se encuentran piedras en la vesícula. Y a lo mejor nunca tuvieron problemas o nunca les dieron problemas. O a lo mejor toda la vida se trataron como colitis y gastritis y nunca se llegó al diagnóstico de piedras en la vesícula. Hay pacientes que ya saben que tienen piedras en la vesícula y deciden no operarse por miedo a la cirugía. ¿Qué pasa si no me opero? ¿O qué pasa si me opero? Por ahí hay un video que ya tengo en mis tarjetas, te lo voy a dejar, que dice ¿qué pasa después de la cirugía de la vesícula? ¿Qué pasa después de una colecistectomía? Entonces te invito a verlo. Pero, ¿qué pasa si no me opero? ¿Qué pasa si esas piedras se quedan allá en la vesícula? El hecho de que se tengan piedras en la vesícula, partamos desde el punto en el que ya no es normal que la bilis esté formando piedras. Y estas piedras en algún momento pueden ocasionar problemas. El primer problema que puede ocasionar es una inflamación aguda de la vesícula, una inflamación que requiere una cirugía de urgencia, en el que no haya otra posibilidad más que entrar a un quirófano y quitar esa vesícula. ¿Por qué? Porque si no se hace, se puede poner en riesgo la vida del paciente. Y es cuando hablamos de que la vesícula se puso negra, se necrosó, se perforó, la bilis se regó en todo el abdomen y ocasionó una peritonitis y el paciente puede llegar a fallecer de esto. Otra cosa que puede suceder es que una de esas piedras se salga de la vesícula, empiece a moverse en los conductos de la bilis que vienen del hígado y en algún punto se atore. Y al atorarse la piedra va a obstruir esos conductos y esa bilis que debe de fluir libremente del hígado al intestino, estancarse, empezarse a acumular
y entonces el paciente se empieza a poner amarillo. El tinte amarillo en los ojos es muy característico, empieza a orinar muy oscuro como Coca-Cola, la popó empieza a salir pálida como color mastique, y si esto no se resuelve a tiempo, esa bilis estancada se puede infectar, provocando algo que se llama colangitis, y eso también puede poner en riesgo la vida del paciente. Otra cosa que puede suceder es que esa piedra que esté ahí en la vesícula empiece a ocasionar una erosión en la vesícula, a raspar, a lastimar y de repente empezar a perforar. Y como cerca de la vesícula tenemos otras estructuras como el conducto que lleva la bilis del hígado al intestino, como el intestino grueso que pasa cerquitita, son vecinos hacia la vesícula, el intestino delgado que también pasa muy cerquita de la vesícula, puede llegar a perforar el intestino grueso, el intestino delgado, los conductos que llevan la bilis y ocasionar esas comunicaciones anormales, y eso se llaman fístulas. Y pueden ser fístulas hacia el duodeno, hacia el colon, hacia la vía biliar, y una de esas piedras salirse y ya no atorarse en los conductos, o sí, pero si se va hacia el intestino o el estómago, atorarse en el intestino o en el estómago y ocasionar una obstrucción intestinal. Y el paciente entonces tiene que entrar al quirófano por una obstrucción intestinal, una cirugía de urgencia que en algún momento puede llegar a poner la vida del paciente en riesgo. Otra cosa que puede suceder, y creo que es una de las más graves, es que el páncreas se inflame. Algo que llamamos pancreatitis aguda de origen biliar. Y esto es como tirar una moneda al aire. Nos puede salir águila, nos puede salir sol. ¿A qué me refiero? Que el paciente puede ir muy bien, evolucionar muy bien, y el tratamiento es quitar la vesícula, la cirugía, o le puede ir muy mal y el paciente terminar en terapia intensiva, inclusive fallecer. Esto es porque como una bilis está enferma, la bilis y la vesícula ya no son las componentes normales que puede tener, también ocasiona que la glándula vecina, que comparte caminitos con los conductos del páncreas y de la bilis, pues también salga afectado por esta patología. En base a todo esto, la recomendación es una cirugía, operarte de esto, porque si ya sabes que tienes piedras en la vesícula, chiquitas, grandotas, tienes lodo biliar, tienes la bilis espesa, significa que algo ya no está bien. Y la vesícula se comporta como una bomba de tiempo, en el que no sabemos en qué momento esta bomba puede estallar y ocasionarnos alguna de estas complicaciones que te he mencionado. Entonces la recomendación es que si ya sabes que tienes piedras en la vesícula, empieza a planear tu cirugía. Habla con tu cirujano de confianza, con aquel que pueda tener una buena experiencia, la mejor experiencia en todo esto, que te infunda confianza, que puedas estar plenamente confiado en realidad, que te sientas bien, que haya una conexión y puedas decir, deposito mi confianza, mi vida en este médico, para que juntos empiecen a programar su cirugía. Ver cómo están todas las cuestiones preoperatorias, los análisis de sangre, el ultrasonido, cómo está funcionando el corazón, todo esto, porque si lo hacemos de esta manera, podemos tener tiempo para evaluar completamente cómo funciona tu organismo en vías a una cirugía y todos los riesgos que podamos llegar a presentar, tenerlos lo más controlado posible, cosa que no podemos hacer si nos agarran las carreras en una cirugía de urgencia. Entonces, espero que después de ver este video puedas tener un mejor panorama de lo que es la enfermedad de la vesícula biliar y puedas tomar la mejor decisión que creas que es para tu salud. No olvides por favor suscribirte al canal, darnos like, compartir este video y dejarnos tus comentarios por favor. Nos vemos en la próxima.